Hola, buenas. Mi nombre es Matías González. Esta es la presentación del curso de Caos en Sistemas Complejos. Yo les voy a hablar sobre el paper de Amador Guzmán y C.H. Amon, que se titula como la caracterización dinámica de flujos en regímenes caóticos y transicionales para canales convergentes y divergentes. ¿Qué se investiga en este paper? Bueno, el paper consiste en una investigación numérica de flujos laminares, transicionales y caóticos en canales convergentes divergentes. Esto es variando el parámetro de control entre 10 y 850. El parámetro de control corresponde al número de Reynolds. Bueno, además se presenta la evolución temporal y la aparición de turbulencias en los fluidos de este canal. Lo importante de este paper es que utiliza técnicas modernas de caracterización. Estas técnicas se presentan a continuación. Son la función de autocorrelación, representación de pseudoespacio de fase y técnicas de Poincaré, lo que corresponden a herramientas cualitativas que permiten afirmar la naturaleza impredecible de flujos caóticos, además de reconocer la topología del atractor en diferentes regímenes y también para distintos flujos caóticos. Y también las herramientas como dimensión fractal y exponente de Lyapunov, que son herramientas cuantitativas que permiten establecer el inicio del caos, la persistencia de regímenes de flujo caóticos y la imprevisibilidad a largo plazo de este tipo de flujos. Bueno, ¿y qué es un canal convergente y divergente? Se puede ver aquí en la imagen. ¿Por qué merece nuestra atención? Este tipo de dispositivos se pueden emplear para mejorar la transferencia de calor y masa en procesos de transporte industrial y aplicaciones biomédicas como la sangre, oxigenadores de membrana y dializadores renales. Bueno, el paper se estructura de esta manera. Los ítems son introducción, canal convergente y divergente, la explicación del problema físico, el modelo matemático y el enfoque numérico. Luego está el ítem que más nos interesa, que es la caracterización dinámica del flujo euleriano, transicional y régimen caótico, las trayectorias lagrangianas en regímenes de flujo laminar y de transición, simulación de flujo 3D, discusión sobre la caracterización dinámica del flujo y apuntes sobre el trabajo futuro y finalmente las conclusiones. Todos estos temas los vamos a ver a continuación. Bueno, la introducción. En la introducción el autor presenta varios apuntes. De estos apuntes yo he seleccionado algunos que están a continuación. Uno es que la teoría del caos se ha aplicado para mejorar la explotación de mezclas de fluidos y fenómenos de transporte y cinemática, especialmente en dispositivos de aplicación biomédica e intercambiadores de calor. También que el caos, si bien es impredecible, es determinista. Esto significa que si dos sistemas caóticos suficientemente casi idénticos son impulsados por la misma señal, producirán la misma salida, aunque no se puede decir a priori cuál será esta producción. También se tiene que la impredictibilidad implica que los cálculos a largo alcance del comportamiento pueden verse seriamente afectados por pequeños errores de aproximación. También se tiene que aumentando el Reynolds se mejora la aplicación para la mezcla y transferencia de calor, pero que sin embargo se necesita un mayor poder de bombeo mecánico. Y también se presenta datos históricos de distintas investigaciones o afirmaciones en distintas investigaciones sobre onda de Taylor-Wade, Gulf y Benson y la ruta de flujo de Rayleigh-Bernard, Walden, McLaughlin y Orszag, y la convección térmica caótica. Y también apuntes sobre la investigación previa de Guzmán y Amon, en los que demostraron que un flujo bidimensional en un canal convergente divergente experimenta una secuencia de inestabilidades que alcanzan un régimen caótico después de 3 bifurcaciones de Hopf, supercríticas distintas. Bueno, los estados de flujo aumentando el número de Reynolds que se tienen en el fluido son un estable laminar seguido de un régimen aperiódico, estados intermedios de periodicidad con una frecuencia fundamental, cuasi periodicidad con 2 frecuencias fundamentales, periodicidad en bloqueo de frecuencia, cuasi periodicidad de 3 frecuencias fundamentales y un atractor extraño luego de las 3 bifurcaciones.
Bueno, la ruta Arcaos que sigue el fluido en estos canales es la de Rule-Takens-Newhouse, que es una transición a la turbulencia a través de cuasiperiodicidad, lo que se comprueba en el escenario de este paper. Un enunciado de esto es que el precursor de tal estado caótico es un estado de múltiples frecuencias cuasiperiódicas. Hay que recordar de las clases que las otras rutas Arcaos demostradas son el escenario de Feigenbaum a través de duplicación del periodo, o también cascada subarmónica, y el de Manville-Poumot a través de intermitencia. Bueno, respecto al canal convergente y divergente y el desarrollo numérico, se tiene que el flujo se rige por Navier-Stokes incompresible. El número de Reynolds se define como aparece aquí, y se determina a través del desarrollo numérico que el Reynolds crítico aproximado es de 130, y la diferencia entre los fluidos con Reynolds subcrítico es que las estructuras verticales son simétricas, como se puede ver en la imagen de aquí, y los que tienen supercrítico, o sea Reynolds mayor de 130, presentan estructuras verticales asimétricas o de flujos oscilatorios y autosostenidos, que es lo que se puede ver a partir del D. Bueno, y acá se ve cómo empieza a aumentar la complejidad de las líneas de corriente, especialmente a partir de 400 como número de Reynolds, y también como hasta Reynolds 150 los vórtices se mantienen en los surcos, y luego aumentando el número de Reynolds empiezan a expandirse. Apuntes en este capítulo es que la dinámica de vórtices se sincroniza con el carácter ondulatorio del flujo para establecer que las condiciones de borde están correctas, y dan a estas figuras se comparan los resultados con visualizaciones de flujo experimental en rangos entre 5 y 300, son experimentos de Nishimura de 1990, y con predicciones numéricas de un periodo computacional compuesto por diferentes longitudes. Los aumentos de Reynolds se realizan a pasos relativamente pequeños, se descarta la posibilidad de histéresis. Para esto se simulan varios casos usando diferentes condiciones iniciales correspondientes a los campos de flujo de Reynolds más altos y más bajos. Por ejemplo, se desarrollan simulaciones para Reynolds 400 utilizando condiciones iniciales correspondientes a Reynolds de 150, 300 y 500. Los resultados de estas simulaciones es que se produce la misma evolución y las mismas frecuencias oscilatorias, lo que sugiere que las soluciones son independientes de las condiciones iniciales, por lo menos hasta Reynolds de 550. Y también se apunta que se logra una señal estadísticamente estacionaria dentro de un 0,5%. Bueno, y acá se presenta el mallado y el dominio computacional. Bueno, respecto al modelo matemático, se puede decir que la simulación es numérica directa, bueno, y sigue un esquema implícito de Crank-Nicolson. La discretización de tiempo-espacio se guía por la condición del número de Courant, y existen otras condiciones que se han explicitas en el paper. Avanzando en la caracterización, se tiene en primer lugar la función de autocorrelación, que es una medida útil para la previsibilidad del movimiento del fluido. La función de correlación está A en función de t, que para una función caótica se tiene que tiende a cero para algunos t mayores que t, y t es una medida de tiempo durante la cual el movimiento se puede predecir, así que tiene cierta lógica. En esta función se utiliza la velocidad acá como x de t, y se puede observar entonces cualitativamente los distintos regímenes. Lo anterior permite reconocer cuándo ocurren las bifurcaciones. Acá se tienen los resultados para Reynolds de 150, 400 y 850. Intuitivamente se puede ver un poco más, o sea, una señal más caótica con 850 de Reynolds, y es importante que en 400 ocurre este bloqueo de frecuencia. Esto significa que la razón de las frecuencias fundamentales se mantiene constante para cierto rango de número de Reynolds, y esto ya que la razón es racional. Cuando la razón es irracional, esto implica aperiodicidad. En cambio acá la señal es periódica, y
luego se va a ver que significa que tiene una órbita cerrada. Bueno, el pseudo espacio de fase y la sección de Poincaré es lo que sigue. Es una medida útil para visualizar el comportamiento dinámico del sistema y para determinar cualitativamente si es predecible o no. El pseudoespacio, por su parte, es un reconocimiento del retardo en el tiempo en la construcción de la señal y este retardo permite su reconstrucción. El atractor reconstruido tendrá las mismas propiedades invariantes, tales como la dimensión fractal y el exponente del átomo, que es lo que se calcula después, y la elección del tau, que es este retardo, no es trivial, así que se debe elegir casi arbitrariamente. La sección de Poincaré, por su parte, reduce la complejidad de esta representación, ya que disminuye la dimensionalidad y discretiza el mapeo, que corresponde a este plano que intersecta el pseudoespacio que vimos en clase. Y aunque el atractor no es idéntico, sí conserva las propiedades topológicas. Bueno, y acá se tienen distintos pseudoespacios de fase para distintos Reynolds. En A con 150 se tiene una órbita estable, luego en B con 250 ocurren dos bifurcaciones entre medio, lo que da un toro T2 que está densamente cubierto debido a las muchas subarmónicas y combinaciones de superarmónicas de las dos frecuencias fundamentales. Y acá en C se tiene Reynolds 400, que es lo que aparece arriba como bloqueo de frecuencia, y se puede ver una órbita definida, cerrada. Y luego ya en D se tiene un comportamiento mucho más difuso. Las secciones de Poincaré se muestran acá. Se tiene para distintos Reynolds también. La sección para 200 y 250 depende del tiempo. Técnicamente, si se grafica para mayor cantidad de tiempo, estas áreas limitadas se llenarían de puntos debido a la presencia de las subarmónicas. En 400 se tienen las trayectorias cerradas también, lo que muestra el bloqueo de frecuencia, y ya en 500 y 850 se tiene una señal mucho más difusa. Estos comportamientos se mantienen tanto en el centro como hacia esta zona. Aquí se puede ver también el bloqueo de frecuencia a Reynolds 400. Bueno, ahora empezando con las herramientas cuantitativas, se tiene primero el exponente de Lyapunov, que corresponde a la caracterización más completa posible de las propiedades geométricas del atractor y su flujo dinámico, tanto que la dimensión fractal y la entropía son características dinámicas que pueden calcularse a partir de este exponente. Algunos apuntes al respecto es que si un atractor tiene uno o más exponentes positivos, significa que las perturbaciones pueden crecer exponencialmente. Se cuenta con un atractor extraño y caótico. Un exponente negativo implica decaimiento hacia el atractor. Y los exponentes se calculan a partir de la serie de tiempo y las velocidades eulerianas, con el algoritmo propuesto por Wolf y otros en 1985. Acá se muestra la serie de convergencia del exponente. El valor es 0 hasta Reynolds 500, lo que significa que las trayectorias cercanas al atractor convergen a este, y los exponentes obtenidos 600, 750 y 850 son mayores que 0, positivos, lo que indica que existe flujo caótico. Y los exponentes se muestran acá en esta tabla con su desviación estándar. Se verifica que a partir de los 550 más o menos se tiene un flujo caótico porque el exponente es mayor que 0, y esto también se comprueba o verifica los datos obtenidos anteriormente de forma cualitativa. Bueno, también se puede utilizar la dimensión fractal. Esta dimensión caracteriza la geometría de un atractor extraño, ya que los atractores simples, órbitas de punto fijo y los n-toros atraen todas las trayectorias suficientemente cercanas. Sin embargo, en la presencia de caos, el flujo es inestable en el atractor, tal que hay al menos una dirección de crecimiento exponencial. La dimensión fractal mide los grados de libertad relevantes para la dinámica de flujo. Es una medida puramente geométrica difícil de calcular. Por ello, se calcula una dimensión de información, que se simboliza con esta D minúscula,
que de igual manera demuestra cuando hay caos. Se desarrolla un análisis R sobre S para estimar la dimensión fractal. Esto se estima de esta manera, y RS corresponde al coeficiente de Hurst, que mide la correlación de datos entre sí. Así, de esta forma, D describe la relación entre la varianza de la señal y la escala de tiempo. No se hacen suposiciones sobre la física del sistema, así que la dimensión fractal sería solamente una herramienta estadística. En este caso, H corresponde a la pendiente de este gráfico. Específicamente en estos gráficos se muestra en A un Reynolds de 150 y en B un Reynolds de 850. Este sector de acá del gráfico no interesa porque son frecuencias más pequeñas que la frecuencia fundamental para este rango, y la pendiente de aquí tiene un valor de 1, así que la dimensión fractal corresponde al valor de 1, y en cambio en este gráfico del lado la pendiente es menor, con un valor de 0,62 más o menos, lo que implica que la evolución de velocidad de flujo tiene una correlación más baja, es decir, existe una memoria menor que en el régimen anterior. Esto da una dimensión fractal de aproximadamente 1,37, lo que implica también que el régimen es caótico. Bueno, y con la dimensión fractal se termina la caracterización del flujo. Se empieza entonces a hablar de trayectorias lagrangianas, que una vez que se calcula el campo de velocidades eulerianos, basta con integrar para determinar las trayectorias de las partículas. Y esto es importante de estudiar, ya que como vimos en clase, el caos lagrangiano puede partir sin existir caos euleriano. Acá se puede ver cómo las trayectorias de algunas partículas a Reynolds más bajos generan vórtices. Y en esta figura de acá, para Reynolds entre 125 y 150, se puede ver como dos partículas que inician a una distancia indistinguible. Para Reynolds de 125 siguen una trayectoria que coincide con las líneas de corriente eulerianas en régimen de flujo constante. Sin embargo, con Reynolds de 150 ya permanecen en la región de vórtice, pero sin repetir el mismo camino. La naturaleza caótica de las trayectorias de partículas no se puede determinar simplemente mirando los patrones de evolución de los pares de partículas, a pesar de que los caminos complejos podrían proporcionar una indicación cualitativa del caos lagrangiano. Encontramos que el inicio de caos lagrangiano se encuentra en un rango, por lo mismo que se dije a continuación, entre 125 y 150 para el número de Reynolds, lo que coincide con la primera bifurcación de Hopf, y las trayectorias de partículas complejas inducen advección caótica, lo que mejora la mezcla. Y bueno, con esto se demuestra que existe caos lagrangiano en flujos no caóticos eulerianos, y que, bueno, además el caos euleriano coincide con la propagación de un fuerte régimen caótico lagrangiano. Otro ítem es la simulación de flujo 3D. La motivación es verificar que no existe gran diferencia entre lo calculado 2D con lo que existe en 3D, y se debe verificar que la no homogeneidad geométrica u obstáculos estabilicen de forma no esperada el flujo, porque pueden provocar más turbulencia o pueden estabilizarlo. Para este cálculo existe una limitación de cómputo, y los espectros de potencia de Fourier calculados en diferentes regiones de flujo indican que todos los componentes de velocidad muestran las mismas frecuencias fundamentales. Luego del cálculo se concluye lo mismo que con la simulación 2D según los distintos Reynolds. Por ejemplo, un régimen cuasi periódico hasta 220, luego una primera bifurcación Hopf entre 130 y 150 y una segunda entre 150 y 200. Bueno, y acá se muestra la representación 3D. Hacia el centro del canal se mantiene más o menos lo mismo que obtenido en 2D, sin embargo hacia las paredes se muestra un flujo más turbulento con vórtices que se mueven también tridimensionalmente. La posibilidad de inestabilidad secundaria inducida por perturbaciones 3D a Reynolds más altos de los 850 del investigados queda por revisar. Bueno, el último ítem es la discusión del trabajo futuro. Esta parte del paper contiene mucho texto, así que
Intenté rescatar algunas frases que considero importantes. Primero, la característica del flujo dinámico en los regímenes transicional y caótico nos permiten determinar la previsibilidad de los flujos de transición. Los resultados de la función de autocorrelación indican que los regímenes de flujo predecibles son alcanzados para flujos oscilatorios autosuficientes y supercríticos relativamente bajos, por ejemplo Reynolds de 150 y 400, e impredecibles flujo aperiódico para Reynolds superiores, por ejemplo de 850. La caracterización dinámica del flujo clásico confirma el patrón de flujo evolutivo y la secuencia de bifurcaciones en la transición al caos encontrada. El pseudoespacio de fase y la sección de Poincaré representan la reconstrucción de los atractores, revelan que el flujo periódico evoluciona a un toro T2 bien definido, a un atractor cuasi periódico y luego a uno periódico correspondiente al régimen de bloqueo de frecuencia. En este rango, la estructura es bien organizada, se confirma la previsibilidad del régimen. El bloqueo de frecuencia evoluciona a un toro T3 al aumentar el Reynolds. A Reynolds más altos, por ejemplo 750, las órbitas aperiódicas indican la aparición de flujo caótico a través de sucesivas bifurcaciones supercríticas que agregan frecuencias fundamentales. A partir de las representaciones de pseudoespacio de fase, se tiene un denso espacio en la superficie de toro T2 para el régimen cuasi periódico de Reynolds 250, lo que evoluciona a una trayectoria periódica sobre T2 en Reynolds de 400. Los exponentes de Lyapunov son mayores a 0 a partir de Reynolds de 550. Se obtienen turbulencias débiles de baja dimensión, como las investigadas en sistemas como el de Taylor-Cuet, en flujos bidireccionales no forzados expuestos por Pulliam y Vastano, y en chorros supersónicos simétricos axiales forzados de Brose y Husian. Bueno, el trabajo futuro expuesto en el paper corresponde a evaluar la fuerza del atractor y su relación con la mejora de mezclas en flujo caótico con convección forzada en canales de convergentes divergentes, desarrollar un enfoque más eficiente para investigar y lograr una comprensión profunda de los regímenes en caos de alta dimensión, caracterización computacional costosa, y realizar simulaciones con mayores Reynolds para este tipo de canales. Finalmente, algunas de las conclusiones más importantes del paper es que existe la posibilidad de inducir oscilaciones autosostenidas de flujo manteniendo inestabilidades de Tolman de Reynolds de 226. Tal flujo experimenta dos bifurcaciones de Hopf supercríticas sucesivas. La primera bifurcación ocurre entre 130 y 135 el número de Reynolds. Cada bifurcación agrega una frecuencia adicional. Y luego de la tercera hay caos entre 500 y 550 con un exponente de Lyapunov mayor que 0. La evolución del régimen de flujo aumentando los Reynolds es desde un estable no turbulento a un periódico con una frecuencia fundamental, una cuasi periodicidad con dos frecuencias fundamentales, el bloqueo de frecuencia, periodicidad con razón de frecuencias racional en Reynolds 400, cuasi periodicidad con tres frecuencias fundamentales, régimen caótico turbulento débil. Bueno, finalmente el paper revisado utiliza todos los tópicos vistos en clase como se pudo observar en esta presentación. Voy a dejar un PDF con los apuntes respecto al paper y la traducción en español para el que lo quiera revisar y complementar un poco más. Y eso, muchas gracias, saludos.